Listo. Ahora sí, los dos arquetipos de Carl Jung. Ya estuvimos viendo la semana pasada qué son sus orígenes, con estos ejemplos también de Jacob y Esaú, las características de los arquetipos, pero ahora sí, el día de hoy nuestro cometido es meternos a ver cada arquetipo. Puede que nos identifiquemos con más de uno. De hecho, quienes hicieron el test que les mandé, nos da como una escala de todos los arquetipos, porque tenemos un poco de todos. Nada más que va a haber unos con mayor, que predominan más y otros que predominan menos. Los que predominan más son los que caracterizan más nuestra personalidad y en los que necesitamos estar trabajando. Recordemos, los arquetipos son algunos patrones también psicológicos, formas en las que aprendimos a relacionarnos, a expresarnos, incluyendo nuestro temperamento, que se expresa en conductas que generan decisiones e impactan en nuestra identidad y en nuestras relaciones. De ahí la relevancia de ver este tema, porque no es solamente de, yo me considero, ahorita lo vamos a ver, inocente o yo me considero rebelde, sino más bien entender esos arquetipos necesitan podernos proporcionar las herramientas de comprendernos a nosotros mismos, comprender a las demás personas y desde ahí poder tomar decisiones con mayor conciencia, cuidando esta coherencia con nuestra identidad y pues también en nuestras relaciones interpersonales. Les digo, son 12. Hoy nada más, si bien nos va, yo creo que veremos como 6, pero ya veremos. Tenemos el primero, que es el inocente. Todos los arquetipos que vamos a estar viendo, así tal cual los denominó Jung, ¿ok? Hay algunos donde cambia el nombre, o bueno, traducciones y esto y aquello, pero en realidad es lo mismo. El arquetipo de inocente presenta la tendencia humana a buscar seguridad, bienestar y confianza en la vida. Cada arquetipo busca cosas específicas. En este caso, pues, seguridad, tranquilidad, bienestar. Tiene un fuerte sentido o una fuerte necesidad, más bien, por protección. Y su motivación principal es que todo esté bien. De hecho, el inocente parece se escribe como en mucha armonía. ¿Por qué? Porque es optimista, confía muy fácilmente en las personas, pero también suele evitar el conflicto, le gusta la estabilidad. Prefiere lo simple y lo seguro. Ahí está el inocente. Dentro de sus ventajas, porque recordemos que cada arquetipo va a tener sus plus que otros no tienen tanto. Y también va a tener sus riesgos. En el caso del inocente, dentro de sus ventajas es que generan ambientes de calma. Usualmente son personas con las que nos podemos sentir en confianza, con quienes el ambiente es tranquilo. Usualmente no son personas como tan intensas, suelen ser un poco más personas pasivas. Suelen transmitir también esperanza. Usualmente tienen relaciones muy armoniosas porque usualmente son muy pacíficos. Este arquetipo es muy pacífico y ve lo positivo en las situaciones. De hecho, Jung y algunos psicólogos en relación a este arquetipo lo nombran el niño eterno. De hecho, este arquetipo, si han escuchado el síndrome de Peter Pan, ¿lo han escuchado o nunca lo han escuchado? Bueno, no sé. Pero les cuento, el arquetipo de Peter Pan, bueno, no es un arquetipo, es un concepto que se tiene en psicología para hablar de los adultos que carecen de autonomía y madurez. Así tal cual la película de Peter Pan, de El Niño Eterno, también es el inocente, el niño eterno, porque siempre está feliz, porque siempre está contento, y ojo, no nos referimos a vivir en tristeza, pero el inocente vive en ese lugar. Usualmente niega la realidad. Lo que habría de ser cambiado, no lo ve, como que habría de ser cambiado. Usualmente evita enfrentar problemas de muchos tipos, también por eso sus relaciones son muy armoniosas, porque es muy pacífico. Puede depender con gran facilidad de otros y puede confundir paz con evasión. Usualmente este arquetipo tiende a evadir para poder seguir en este modo optimista, no pasa nada, todo está bien, todo es armonioso. Les digo, tiene sus ventajas y también sus desventajas.
Como lo hablábamos la semana pasada, también cada arquetipo puede estar cargado de posibles heridas. En este caso, el optimista tiene miedo a perder seguridad, pero eso usualmente evita pláticas incómodas, evita el conflicto. ¿Por qué? Porque lo primordial para el inocente es que todo esté tranquilo. Me adapto a lo que me tengan que adaptar. También este arquetipo posiblemente vivió experiencias de caos o inestabilidad. Si en casa había mucha inestabilidad o caos, probablemente dentro de los hijos pudo haber salido uno que en vez de ser intenso, es pacífico, es más adaptable, es más de mejor, me la llevo tranquila para no caer en inestabilidad. Aprende que si todo está bien aparentemente, yo estoy bien. Usualmente alude su bienestar personal al bienestar exterior. Si las cosas están en paz, yo estoy en paz. Y desde la neurociencia nos dice que hay una activación de sistemas de apego y seguridad. Le gusta sentirse apegado, seguro. Usualmente busca reducir el estrés, porque también es una persona sensible. Les digo, es prácticamente el niño eterno. Busca reducir el estrés, evita estímulos amenazantes, estímulos riesgosos, estímulos incómodos también. Porque en el cerebro del inocente siempre va a ser prioridad la seguridad. No importa si las cosas no están funcionando, no importa si son cambios a los que habría que exponerse, se prioriza la seguridad. Entonces, tiene ese positivo porque pueden ser personas muy amigables, muy positivas, muy armoniosas. De hecho, probablemente este arquetipo es de los más queridos. Porque ¿quién no le cae bien a una persona optimista, confiada, pacífica? Pero su realidad interna es otra. Y como les contaba, bueno, ahorita lo vamos a ver, porque en cada arquetipo lo vamos a relacionar con un personaje bíblico. Ahorita les cuento con qué personaje bíblico tiene que ver este. Necesitamos ver, y ya lo habíamos platicado la semana pasada, que los arquetipos no es algo a cambiar, no es algo a eliminar, porque ni cambiamos temperamento, ni cambiamos historia. Necesitamos poderlo conocer porque pues así vivimos, vaya. Pero que sí podemos hacer, integrarlo. Y hay dos maneras de ver esto, el inocente no integrado y el inocente integrado. El inocente que no ha integrado evita la realidad, vive en un país de fantasías. Por eso, síndrome de Peter Pan. Depende de otros. Suele negar problemas, suele minimizar. De nada, todo está bien. No necesitamos hacer ningún ajuste. Busca solo paz a toda costa de tranquilidad. No voy a resolver nada, no voy a pasar por el lapso incómodo. Paz. Y usualmente también idealiza la vida, el inocente no integrado. Todo está bien, todo es perfecto. Y no queremos volcarnos hacia el otro extremo de todo está mal, de ahora volvernos personas conflictivas, sino más bien hemos de ver esto hasta como un superpoder. La persona con arquetipo inocente puede ser muy positiva, hay que integrarlo, en vez de evitar enfrentar con calma, para no sentirse, eh, o, se me fue ahorita la palabra, no sentirse inseguro, poder manejar esto con calma. Poder confiar en sí mismo también, porque el inocente carece de confianza en sí mismo. Por eso tiende a ser muy confiado con los demás. Reconoce y asume lo que pasa. No idealiza, pero tampoco vuelca la realidad hacia un lado pesimista, sino que la ve tal y como es, reconociendo, asumiendo responsabilidad. Sí construye con paz, porque no se vuelve una persona conflictiva, pero también con verdad, también con coherencia. Acepta realidad, pero no pierde la esperanza, sino que llega a un equilibrio, llega a un consenso. Porque un inocente no integrado no puede ser también, porque también implica responsabilidad, porque también implica madurez, porque también implica muchos lapsos incómodos y muchos lapsos de trabajo
interno que no genera paz en el instante. Al contrario, genera como mucha esta confusión interna. Pero sí puede, un inocente integrado sí puede ser también. ¿Cómo poder llegar a este lugar? Necesitamos trabajar, afrontar la incomodidad sin huir. ¿Qué es esta tolerancia a podernos frustrar, esa tolerancia a los lapsos incómodos? Que en algunos psicólogos compaginan en esto, que habría de ser la herramienta general que todos necesitamos para afrontar la vida adulta. Poder evitar incomodidad y frustración, porque es lo que más nos va a acompañar. El desarrollo de autonomía, la responsabilidad personal, el aprender a confrontar de manera sana, porque no podemos vivir solamente con esto de todo está bien, no necesitamos ajustes. Cuando en realidad el punto es no quiero entrar en conflicto. Los conflictos no tienen por qué ser destructivos, necesitamos aprender eso. Pueden ser coherentes, pueden ser sanos, pueden ser asertivos y pueden ser respetuosos. Quien pueda tener la capacidad de hacer eso, también se ha integrado a sí mismo. Y un desarrollo de pensamiento crítico, porque ni todo es positivo, ni todo es negativo. No es bueno, no es malo, sino más bien es una escala grande de grises entre el negro y el blanco. En este caso, este arquetipo podría, digo, aquí sí me costó un poquito más de trabajo, la verdad, pero este arquetipo podría reflejar un poco más la personalidad de Eva, que ya la vimos, de Génesis. ¿Por qué? Porque refleja este arquetipo de estado inicial de confianza y de apertura. Cuando habla la serpiente y ella como, "Ah, pues fíjate que me dijeron que no sé qué, que no sé cuánto". Con inocencia no nos referimos a que sea ingenua, sino más bien a que está en un entorno de confianza y apertura, como un niño. Por eso es el niño eterno. Vive en un entorno seguro, no cuestiona esto, tampoco lo que le dice la serpiente. No, más bien, no, pues fíjate que me contaron que no se podía. ¿Pero tú qué dices? Este es el arquetipo inocente. Por eso tiene esta tendencia a poder creer y confiar, es como lo vieron aquí en la serpiente, y a no poder permanecer también, porque así como puede confiar fácilmente, puede dejar de permanecer fácilmente. Por aquí es lo que mejor se sienta, porque aquí es lo que sea más cómodo con este arquetipo. Y que Eva, y a todo lo demás, digo, no puedo echarle culpa a Eva, pero el no poder desarrollar esta madurez y discernimiento, pues sí nos puede hacer no vivir en coherencia, no vivir siendo también. Y este es nuestro primer arquetipo. Les digo, todos tenemos un poco de todo. Tenemos principalmente como 3 o 4 más acentuados. Para eso es el test que les mandé. Si lo hicieron, ahí van a poder identificar cuál en su mayoría predominan ustedes. Tenemos otro, este me llamó mucho la atención, la verdad. El nombre del arquetipo es el huérfano o el hombre común. Se conoce de las dos maneras. Y este arquetipo representa la necesidad humana de pertenecer, ser aceptado y no ser rechazado. Les digo, todos tenemos en mayor o menor medida, pero este a veces puede predominar más, el huérfano. Este busca pertenencia, aceptación, conexión y también igualdad. Para este arquetipo la prioridad es ser parte, no criarse solo. Como muy el modo de estar en manada, estar juntos. Por ello, dentro de sus características está ser empático, realista, es una persona muy adaptable, evita destacar demasiado, sí quiere estar presente, pero no tanto. Pero sí busca mucho encajar. Este arquetipo usualmente quiere ser parte. Le cuesta trabajo estar solo, de hecho. Es como un introvertido, pero a la vez un extrovertido. Un introvertido con una gran necesidad social. Entre sus ventajas es que genera conexión con otros. Es una persona muy accesible, es una persona muy cercana, porque busca ese contacto humano, fomenta mucho comunidad y tiene empatía. Pero dentro de esos riesgos es que así como puede ser una persona muy amable, muy dada a lo social, también es una persona que vive con mucho miedo al rechazo, porque quiere ser parte.
porque quiere estar habitando en compañía de los demás. También puede perder identidad, porque al final aquí la persona no se está relacionando desde el ser, sino más bien desde este miedo, desde el no quererse quedar fuera. Puede tener esta dependencia de aprobación, puede haber una dependencia de aprobación, porque este arquetipo se aprueba en medida en la que los demás lo aprueban. Y también puede ser una persona con un rasgo conformista. ¿A qué nos referimos? Es que es un arquetipo muy adaptable, muy, muy adaptable. Por ello, puede perderse a sí mismo, puede dejar de estar avanzando en su crecimiento, en su perfeccionamiento. ¿Por qué? Por poder estar conectado. Lo que más le importa aquí es la tribu. No importa si es funcional, si es disfuncional, si me limita, si no es coherente, lo que importa es tener una tribu. Dentro de sus posibles heridas está el rechazo o la exclusión. Usualmente son personas que también en la infancia les costaba mucho trabajo relacionarse. Tener una sensación constante de no encajar, quizás de ser raros, de no ser iguales. La comparación constante entre pares o entre hermanos también puede generar esas características y por ende el cerebro aprende que para ser aceptado debe de adaptarse. Aquí lo importante para este arquetipo es necesito vivir en aceptación, necesito ser aceptado, tener una tribu, tener a los míos. Porque si sí, yo me voy a poder adaptar, no importa, solamente quiero poder encajar. Y por eso, desde el lado de la neurociencia, es un arquetipo con una alta activación de redes sociales del cerebro. Está buscando socializar, está buscando, tenga o no tenga las herramientas, está buscando socializar, porque lo vive intensamente, como una necesidad intensa. Les digo sensible al rechazo, de hecho esto se ve, es que ya viste cómo me oyó, ya viste cómo me habló, ya viste, bueno, escuchaste el tono de voz. Y ya internamente existe proceso rápido de probablemente me está rechazando, probablemente, no sé, la persona está molesta conmigo, cuando en realidad solo la persona anda mal de la garganta. Bueno, en realidad solo la persona pasó de rápido y no saludó. Pero en este arquetipo, toda la parte social se vive con mucha intensidad y a la vez también con mucha profundidad. Y está la búsqueda de aprobación para regulación emocional. Yo me siento tranquilo, tranquila, si soy reconocida, si soy aprobada, si los demás están no solo de acuerdo conmigo, sino que lo que hago es parte de ellos. Les interesa, les importa. Y entonces aquí el cerebro prioriza pertenecer para poder sobrevivir. Eso es lo importante, eso es lo imprescindible. Si yo pertenezco, voy a sobrevivir. No hay lugar para la coherencia, no hay lugar para la identidad. Lo importante es poder tener esta conexión con los demás. Y de igual manera, a pesar de que les digo, también es otro arquetipo con el que nos gustaría mucho relacionarnos, porque pues es una persona empática, es una persona social, pero debemos de cuidar que sin haber mm, interiorizado e integrado al huérfano, podemos, bueno, más bien, no podemos ser también, porque entonces la adaptabilidad va a venir de cualquier lugar. Pero si somos también, y de hecho ese es nuestro siguiente ejemplo, porque hay una persona, específicamente una mujer en la Biblia, que así se unió al pueblo, literalmente a partir de este sentido de yo quiero ser parte de. Entonces, tener este arquetipo de huérfano no tiene por qué ser una condena a depender de lo social, sino más bien una herramienta para poder vivir también con el ser también, pero en expansión. Porque cuando el huérfano no es integrado, sí va a depender de la aprobación, se va a adaptar en exceso, va a evitar ser diferente. Aunque lo sea, lo va a evitar a toda costa. Va a buscar encajar
no va a tener este filtro de qué tan coherente, porque el único objetivo va a ser encajar, tenga lo que tenga que hacerse. Además de que va a vivir en esta comparación constante. En cambio, el huérfano integrado se puede validar a sí mismo, porque ha construido seguridad interna. Se puede adaptar, porque sí, no estamos buscando irnos al otro extremo de rigidez, sino que se puede adaptar, pero sin rigidez, pero sin perderse tampoco, porque su identidad define lo que hace. Y no al revés, porque este arquetipo fácilmente puede definir su identidad por qué tan aceptado socialmente es, por si pertenece a una tribu. También integrar al huérfano es aceptar nuestra individualidad, tolerando el rechazo. Habrá personas con las que sí nos podremos relacionar, porque todo el lado interpersonal es importante, y al mismo tiempo habrá rechazo en nuestra vida. Y eso no tiene por qué ser destructivo. Un huérfano integrado puede elegir a dónde pertenecer porque ha desarrollado criterio propio y busca vivir en coherencia. Además de que se reconoce a sí mismo y reduce la comparación. Se dan cuenta, el huérfano va a buscar hacer comunidad, pero un huérfano integrado va a buscar hacer comunidad en donde puedan compartir valores, donde pueda haber edificación, donde pueda haber este acompañamiento con quienes comparten, por ejemplo, visión de vida, valores. Porque entonces ese se vuelve un superpoder para conectar con las demás personas y no una necesidad o una escasez urgente de compañía y de aceptación. Y aquí tenemos a nuestro ejemplo bíblico, a Ruth. No la hemos visto, pero para quienes no conocen la historia, así rápidamente. De hecho, está el libro de Ruth y está muy cortito. Se lo pueden echar así en una sentada. Ruth es una mujer moabita, casada con un hombre. La historia nos dice que este hombre, junto con su padre y junto con su hermano, mueren los tres hombres de esta familia. Y entonces Ruth queda huérfana, digo huérfana, viuda, Ruth queda viuda, su cuñada de Ruth queda viuda y la suegra de Ruth también queda viuda. Para contexto, la suegra de Ruth era judía, o bueno, del pueblo. ¿Qué pasa aquí? Cuando ya estos hombres mueren, la suegra les dice a las nueras, pues bueno, ya váyanse, regresen a sus casas, porque pues ya no tienen marido. Una de ellas dice, pues sí, ya me voy a regresar. Y Ruth le dice, yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero ser parte de las costumbres, de la parte comunitaria. Y de ahí viene el famoso versículo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y así Ruth es injertada al pueblo de Israel. Les digo, era moabita, su única relación es que su esposo era del pueblo. Y entonces aquí Ruth nos representa el arquetipo de huérfano, al buscar pertenencia en un contexto completamente nuevo. Y acuérdense que la pertenencia no es necesaria, no es mala, sino más bien es desde donde se hace. En el caso de Ruth, por lo que vemos y a lo largo de todo el libro, nos muestra que no era una urgencia de no quedarse sola, porque sí tenía donde regresar Ruth, tenía la casa de sus padres, pero toma la decisión de no regresar y más bien hacer del pueblo de su familia política, vaya, su pueblo, y de su Dios, el Dios de ella. Por eso deja su tierra, deja su cultura y su seguridad para unirse a otro pueblo. Se adapta y construye relaciones desde cero. Construye un hogar desde cero a partir también de que su marido se muere. Entonces aquí Ruth nos representa este arquetipo. Ella pudo adaptarse para pertenecer. Pero si se dan cuenta, en el caso de Ruth se hace con discernimiento. Porque no es nada más el de, yo no me quiero quedar sola, sino más bien es un compromiso
De hecho, también pueden ser las personas más comprometidas comunitariamente, las personas huérfanas. Bueno, con este arquetipo. ¿Por qué? Porque en el caso de Ruth, en este desarrollo de discernimiento, el querer pertenecer no era un deseo por la necesidad de estar sola, digo, de no estar sola, sino más bien una decisión donde le dice, tu Dios, tu pueblo, tus costumbres, todo eso yo lo voy a incorporar, porque yo quiero formar mi identidad aquí. Entonces, Ruth, podríamos verla con este arquetipo de huérfano, de huérfana más bien. Digo, ahí si tienen algún comentario o pregunta, me interrumpen. Pero bueno, continuamos. Nuestro siguiente arquetipo es el héroe. El héroe, perdón, representa la necesidad humana de demostrar valor, superar obstáculos y probar su capacidad. Este arquetipo regularmente busca el logro, el reconocimiento, la superación y demostrar capacidad, ya que en este específico lo podemos ver como más aguerrido. Aquí la motivación de este arquetipo es probar que sí puede. Dentro de sus características está que es disciplinado, es competitivo, está orientado a metas, es persistente y es muy exigente consigo mismo. Porque por aquí el punto es hacer, 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 crecer, reconocimiento. Tal cual, ser el héroe de la historia. Dentro de sus ventajas es que está la alta capacidad de logro. Usualmente son personas muy responsables. De hecho, si buscáramos a alguien, no sé, para algún trabajo, si buscáramos puestos de trabajo conforme a las personalidades, pondríamos al héroe en un puesto, por ejemplo, de ventas. ¿Por qué? Porque en este puesto va a poder estar creciendo y va a poder estar probando su valor, va a poder estar siendo el héroe y va a destacar en eso. El héroe tiene alta capacidad de logro. Realmente son personas muy responsables y muy capaces. Disciplina y constancia, mucha superación personal, resiliencia, tiene capacidad de afrontar los problemas y sobreponerse a ello, determinación y mucha responsabilidad. Dentro de sus riesgos es que suelen ser personas con una autoexigencia excesiva, suelen ser personas perfeccionistas, con dificultad para descansar y regularmente basan su valor en los resultados obtenidos. Dentro de sus posibles heridas es que es sentir que no son suficientes. A pesar de que veamos al héroe empoderado, con capa y aguerrido, el interior de ese arquetipo es que vive con un constante no soy suficiente, porque aprendió que el amor es condicionado al rendimiento. Depende de cuánto haga, depende de cuánto logre. Y de ahí su necesidad de validación. Nuestro arquetipo anterior del huérfano se validaba a sí mismo si los demás lo hacían parte. Este arquetipo es si los demás lo pueden llegar a reconocer. Y más que por ego o por orgullo, es para saberse visto, para saberse amado, para saberse suficiente, principalmente. ¿Por qué? Porque seguramente aprendió que vale por lo que logra. Depende de cuánto logra, es cuánto vale. Dentro de la parte de neurociencia tenemos la activación del sistema de recompensa, dopamina. Consideremos que esta parte de la dopamina es el mismo neurotransmisor que proporciona una droga. Entonces, por eso es un círculo muy vicioso con el héroe, porque entre más logre algo, más satisfacción momentánea va a haber, más esta cápsula como de adrenalina y entre placer, y al mismo tiempo más vacío y no es suficiente. Todavía no he llegado como el máximo, todavía podría ser lo mejor. Dice que es un círculo vicioso en la cabeza de este héroe. Tiene un enfoque en metas y resultados. A veces se puede llegar a perder a sí mismo por el enfoque en metas y resultados, porque a veces sus metas y resultados no tienen que ver con él,
sino más bien con obtener este amor de parte de las demás personas. También tienen una alta tolerancia al esfuerzo. Usualmente son personas muy esforzadas, pero porque el cerebro prioriza alcanzar y ganar. Eso es priorizar para el cerebro. No, esto es prioridad para el cerebro. Alcanzar y ganar, porque ahí está la supervivencia. Necesitamos tomar en cuenta que en cada uno de estos arquetipos que estamos viendo, la tendencia a que suelen buscar es cómo aprenden a sobrevivir. Buscan usualmente lo que no obtuvieron en la infancia. Y si no vemos que mucho de nuestra personalidad se basa en esto, vamos a seguir en este círculo vicioso donde hago algo y siento cierta adrenalina, pero otra vez no es suficiente, pero no lo hago bien, pero no soy amado. Y otra vez, es un círculo vicioso que a nivel interno promete que entre más esfuerzo, más satisfacción va a haber, entre más sacrificio, más amor vamos a poder recibir. Pero la gran verdad es lo que ya habíamos platicado, las necesidades emocionales que no fueron proveídas durante la infancia, se van a seguir presentando. Y ya en la vida adulta, aunque una persona pueda hacer y deshacer mucho para ganárselo, se va a seguir sintiendo insuficiente, porque son vacíos que no se pueden llenar ya externamente. Y si este héroe no lo sabe, entonces va a querer seguir poniéndose la capa y todo el vestuario sin saber que no va por ahí. Aquí también, les digo, tiene sus áreas muy beneficiosas y en su contrario, eh, cuestiones que nos pueden llevar a vivir desintegrados. En el caso del héroe no integrado, percibe que vale por lo que logra. Por eso se suele exigir en exceso, compitiendo. Y a veces ni siquiera es con los demás, es consigo mismo, evitando la vulnerabilidad y considerando que nunca es suficiente. Es que nunca es suficiente, siempre las cosas están mal, yo no estoy dando lo mejor de mí a pesar de que la persona se esfuerce. Del otro lado, un héroe integrado sí va a ejecutar con precisión, con disciplina, con determinación, pero, pero reconociendo su valor interno. Sí es disciplinado, pero con equilibrio, porque la disciplina no lo destruye. Colabora y construye con las demás personas, porque se sabe que no están en una competencia. Ni los demás son mejores, ni los demás son peores. Este arquetipo también integra sus emociones, porque a pesar de ser tan aguerrido y destacando en lo que hace, también tiene emociones, lo sabe y conecta con ello. Y es integrar al héroe no significa dejar de tener metas, sino más bien de que puede disfrutar del proceso. Y para llegar ahí, necesitamos trabajar en separar la identidad de los resultados, porque usualmente vivimos pensando que lo que hacemos determina quiénes somos. Y la realidad es que es lo contrario. Lo que somos habría de estar determinando lo que hacemos. En ese equilibrio, la persona necesita aprender a descansar, aprender a poder ponerse límites. ¿Para qué? Para que este gran desempeño no lo destruya, así como reducir la necesidad de comparación, permitiéndole ser, simplemente, permitiéndose sentir para practicar la autoaceptación, porque aunque vemos al héroe con capa reconocido y triunfando, esta persona no se sabe amada la mayoría de veces y esta persona tampoco se acepta la mayoría de ocasiones. Entonces, arquetipos vemos por fuera, pero con necesidades emocionales no sabemos. En este caso tenemos a el rey David
correspondiente a este arquetipo de el héroe, como contexto a quienes no saben quién es David. Mucho tiempo después, cuando el pueblo es más grande, le piden a Dios un rey. Y ya el Señor dispone reyes. Uno de ellos, David. Para quienes conocen la historia, él recibió este llamado desde que era muy joven, atravesando varias travesías, entre ellas la persecución del rey anterior, batallas, porque era un hombre de guerra, de hecho, David, y también aquí tenemos la historia de Goliat. Nos dice el texto bíblico que David era joven cuando un, un ejército contrario al pueblo de Israel los quiso atacar y el enfrentamiento era 1-1, pero en el caso de ellos con un gigante y en el caso del pueblo de Israel, pues con su mejor guerrero. Aquí tenemos la historia donde David dice, yo lo hago, yo sí voy a poder, el Señor está conmigo. Entre risas y todo, le dan el espacio a David. David efectivamente derrota al gigante y de ahí toda la demás historia. Entonces ya la estaremos viendo a profundidad. En este caso, David encarna el arquetipo de héroe al enfrentar desafíos que requieren valentía y determinación, porque sí se le conocía a David como un guerrero y como un valiente. Su enfrentamiento con Goliat simboliza la capacidad de actuar a pesar del miedo y de demostrar su valor. Pero, curiosamente, también se nos dice que David era el hijo menos querido. Que David, eso no lo dice la Biblia, pero son algunas interpretaciones, es que probablemente era fruto de algún adulterio de parte de su madre y que por ende el afecto de su padre era mínimo, al igual que la comparación con sus hermanos. Donde se dan cuenta, a pesar de que es el guerrero victorioso, también probablemente David vivía con una carencia de amor, con una carencia de ser visto por por su padre y por sus hermanos también. De hecho, por lo que vemos en el texto bíblico, su papá ni siquiera lo tomaba en cuenta. Pero también David era muy valiente. Seguimos. Tenemos también al cuidador. Este arquetipo se suele dar más en mujeres, pero no necesariamente, no es regla de que solo es para mujeres. El cuidador representa la necesidad humana de cuidar, proteger y sostener a otros. Este arquetipo se caracteriza por ayudar, proteger, cuidar y también una gran necesidad, vaya, de ser necesitado. Su motivación principal y su lema de vida es que todos estén bien. Si se dan cuenta, por ejemplo, el inocente vivía como en una realidad de fantasía de Peter Pan. El huérfano vivía en una realidad de querer ser parte, querer ser parte, querer ser integrado. El héroe en una necesidad de querer ser reconocido. La necesidad del cuidador es así, tal cual, cuidar, ser necesario, ser útil, que los demás estén bien, porque yo les estoy cuidando. Dentro de sus características es que es una persona empática, servicial, responsable con y de otros, sensible y prioriza a los demás. Dentro de sus ventajas, pues genera contención emocional. Que no quisiéramos una persona que esté cuidando de nosotros. Construye vínculos profundos. Suele vivir con alta empatía y tiene capacidad de apoyo real. Realmente está buscando ver por las demás personas, cuidar de ellos, protegerles. Y dentro de sus riesgos es que está el olvidarse de sí mismo, de que es muy fácil perderse de vista por estar atendiendo las necesidades de los demás. Es una persona que puede sobrecargarse emocionalmente de manera sencilla. En este arquetipo se puede presentar más la codependencia. ¿Qué es la codependencia? Yo soy dependiente de una persona que es dependiente a su vez de otra. Por ejemplo, el cuidador de una persona alcohólica.
hay una codependencia. El cuidador de una persona que vive con drogadicción es una codependencia. Hasta también las personas que son cuidadores de alguna persona con alguna necesidad específica, alguna discapacidad y demás, se puede desarrollar esta tendencia de codependencia. Ser dependiente de la dependencia de alguien más. Dar esperando recibir. Bueno, nada más para que quede claro, ahorita que yo les mencionaba que hay casos en donde pues es necesario, como las personas que cuidan tanto adultos mayores, personas discapacitadas y demás, aquí se da mucho en psicología a lo que llamamos el síndrome del cuidador. Aquí pues no es por gusto, tampoco es por trauma, sino más bien por la necesidad que se presenta. En este caso se recomienda, digo, para que se tenga presente esto, que se busque ayuda profesional, ya que se puede dar el síndrome de cuidador y es uno que del lado de los psicólogos, pues también se encargan o nos encargamos de poderlo acompañar y prevenir. Digo, eso para que ese dato para que se sepa, pero siguiendo, también dentro de los riesgos del cuidador es que está esperando recibir porque da. Usualmente es la persona de yo quiero dar, 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 cuidar a los demás, pero también es la persona que menos se siente valorada. Es la persona de es que nadie ve, es que nadie ve mi esfuerzo, es que nadie me valora, es que todos, yo doy mucho y los demás no dan nada. A pesar de que es muy instintivo esto de cuidar, de ser muy empáticos, el arquetipo vive con eso, de yo doy todo y los demás no dan, de yo estoy cuidando y nadie me cuida. Y también se puede fusionar, se pierden las necesidades de alguien más. Dentro de sus posibles heridas es que vivió con amor condicionado. Esto se pudo dar a través de hogares inestables, principalmente con los cuidadores, donde los cuidadores estaban inhabilitados de alguna manera para poder cuidar al infante. Y la rutina se traslada al revés. El infante es quien cuida del cuidador o de esta figura, ya sea porque tiene alguna discapacidad, porque tiene alguna dependencia, como el alcoholismo, la drogadicción, porque o simplemente porque no tiene las habilidades emocionales para poderse contener a sí mismo. Madres que viven un posparto con depresión y demás pueden generar esta parentalización, que es donde el hijo termine cuidando y velando por las necesidades de los padres. Entonces se puede dar también ahí este arquetipo del cuidador. La madurez precoz, que va relacionada a esto, tenerse que hacer cargo de necesidades de los demás, cuando en realidad nadie se hacía cargo de las suyas. Y una distorsión en la responsabilidad, porque vive con más responsabilidad de los demás que de sí misma la persona. Porque aprende que mi valor está en cuidar, en dar a los demás, en estar sirviendo. Pero se vuelve una obsesión hasta cierto punto. Desde la neurociencia nos dice que se activan los sistemas también de apego y de cuidado hacia los demás, liberan oxitocina y tienen una alta sensibilidad emocional. Por eso son personas que es que esta persona tiene hambre, esta persona está triste. Son personas que se enfocan mucho en cuidar de los demás y por eso son muy intuitivas. Y con esa tendencia a priorizar a la otra persona, estar dando a la otra persona y estarlo priorizando. ¿Por qué? Porque para el cerebro lo primordial es proteger y sostener a los demás. El cuidado haría para eso, proteger y sostener a los demás. Claro que la cualidad de cuidado, de servicio, es una muy buena. ¿Quién no quiere relacionarse con una persona que pueda cuidar? Pero va de nuevo. Hemos de observar que este rasgo pueda ser integrado, porque de no ser así, no podríamos estar desarrollando un ser también, un ser pleno, un ser maduro. En el caso de un cuidador no integrado, se olvida de sí mismo, da en exceso
Y no porque es que yo doy mucho, sino más bien porque se transformó en una obsesión para de alguna manera buscar ser amado. Se carga emocionalmente con todo, necesita ser necesitado y da esperando recibir. Pero, les digo, esto puede ser un superpoder si lo integramos. Si el cuidador es integrado, se cuida y cuida, pero primero se cuida a sí mismo. Sí sigue dando, pero da con equilibrio, equilibrio. Acompaña a los demás, pero no absorbe. ¿Por qué? Porque tiene clara esta individualidad donde está dando, donde está proporcionando quizás escucha, compañía, cuidado, pero no se pierde. Ama sin dependencia. No necesita ser necesitado. Porque a la persona que tiene este arquetipo, el ser necesitado le produce cierta sensación de control. No me van a dejar, no me van a dejar de amar porque soy necesario, necesario. Y en este caso, un cuidador integrado puede amar sin dependencia. Puede que las personas no sean recíprocas. Y hablaría de ellas. No es algo que lo va a destruir, ni algo que lo mantenga obsesionado. El cuidador integrado da desde elección, no da esperando recibir. Por ello, que necesita trabajar, debe estarse priorizando sin culpa, poder poner límites, regular sus emociones, soltar el control emocional también. Porque les digo, a pesar de que se ve como muy bonito este arquetipo de sí, ¿saben a quién como que me suena? Si vieron la película de Matilda, a la maestra Miel, como es ser una persona súper amable, que cuida, pero la gran realidad es que también es una persona un tanto controladora, porque no sabe amar sin estar teniendo esta constante necesidad de ser necesitado. También necesita aprender a poner límites. Si la necesidad de alguien más sobrepasa la propia, puede poner límites y actuar en integridad. Puede regular sus emociones sin absorber la de los demás. Puede soltar el control, les digo otra vez, y puede aprender a recibir. Porque usualmente algo que también le cuesta mucho trabajo a este arquetipo es recibir. Vive dando, claro, esperando recibir, pero cuando alguien le se acerca para poder darle algo, la persona se puede sentir hasta incómoda porque no se siente merecedora, porque ha percibido que el amor es condicionado y que entonces si yo doy, solo así debería de recibir. Y viene la frustración de di y no recibí, o la incomodidad de recibir y no di, cuando la persona necesita aprender a dar y a recibir. Para ejemplificar este arquetipo tenemos a Marta. Esta se encuentra en los evangelios cuando Jesús Yeshua entra, bueno, más bien visitan una casa y es la casa de dos hermanas. Bueno, tres hermanas, pero hablaremos de dos ahorita. De Marta y María. Ella es Marta. Llega a casa de Marta y María con sus discípulos. Y entonces empieza como a hablarles y a convivir con ellos. María, la hermana menor, se sienta con los demás y la empieza a escuchar. En cambio, Marta empieza a limpiar, empieza a atenderlos, empieza a ver que les falta, y falta pan, falta de darles de comer, y eran muchas personas. Está viendo cómo va a atender a los demás. Y entonces ahí el texto nos describe que se presenta una fricción, donde Marta, esta mujer, le dice a Jesús o a Yeshua, dile a mi hermana que me ayude, es que no está haciendo nada. Y entonces el texto común le dice así tal cual, bueno, así dice la traducción, Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Por qué? Porque así vivía Marta, con este arquetipo de cuidador, con esta disposición a servir y atender constantemente a los demás, pero hasta cierto punto obsesivo. Les digo, a su hermana se le hizo bien fácil de, pues ya me siento, escucho,
Y ella estaba con esta obsesión y este peso de no, es que no estoy incomodando a los demás, no les estoy atendiendo tan bien. Y ahí es donde Jesús Yeshua le pone este límite de tranquila, vamos a bajarle el afán, tranquila. Porque su enfoque en el hacer muestra su deseo de contribuir y de sostener. No es malo, claramente se agradece mucho y es una bendición poder estar con personas serviciales, pero hemos de cuidar que eso no se vuelva una obsesión, porque se puede descuidar a sí misma. El caso de Marta, que ya estaba toda afanada, toda estresada, de no, es que no me están saliendo las cosas. Y en este caso, a pesar de que había entrañablemente este deseo de servir, también está el punto de, y mi hermana no me ayuda. Es que ya estoy dando y no hace nada. Y eso solo refleja que más que un deseo pleno de poder y querer servir, era una necesidad que ella sentía o una carga de tengo que servirlos. Y si yo tengo que servirles, pues también ella debería de tener esta carga. No debería yo de vivir con solamente este estrés, porque yo debería de hacerlo. En donde si se dan cuenta, el cuidador puede ser muy servicial, muy atento, siempre y cuando no se descuide, siempre y cuando no se sobrepase y se lleve este límite donde también se traslada a nuestras relaciones interpersonales, a considerar que los demás no están sumando para este propósito de servir a los demás, que los demás no valoran lo que se está haciendo, y más bien poder llegar al equilibrio en el que damos desde esta plenitud, desde no estarnos abandonando a nosotros mismos. Y pues bueno, ya prácticamente acabamos nuestra sesión el día de hoy. Tal nos faltan arquetipos. Está el explorador, por ejemplo, está el rebelde y nos faltan otros tantos más. Pero si el Señor permite, los estaremos viendo la próxima semana. Aparte de que ya me imagino que fue mucho por el día de hoy, pero alcanzamos a ver tres, cuatro arquetipos. Alcanzamos a ver cuatro arquetipos. Me parece que estuvo bien. Les digo, si no han hecho el test que les mandé ahí en el grupo, me parece que a algunos falló el link, por lo que vi. Estaba fallando un poco el link. Si alguien quiere hacer el test y el link que yo les mandé no les está permitiendo hacer el test, mándenme un mensaje y les vuelvo a enviar el link para ver si con ese puede funcionar un poco mejor, para que ustedes también puedan tener como esta escala de dónde están y entonces que necesitan estar cuidando, porque poder reconocer qué arquetipos predominan a nosotros también nos va a llevar a qué cosas necesitamos tener cuidado, en qué cosas necesitamos estar trabajando. Y nos vemos el fin de semana para explorar los demás arquetipos. Y ahora sí, dejen acabo la grabación.